5 de la tarde, hora en Centroamérica, 6 de la tarde en Panamá, 7 de la noche en Venezuela. Bienvenidos a bordo, somos Andrea Ramírez y Carlos Luis Galán y por los próximos 60 minutos daremos un repaso por lo que fue, es y será noticia en Venezuela. Para nosotros es un placer darle la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que por la próxima hora estará llevándole a usted los detalles de lo más destacado en Venezuela, que sin duda un país convulsionado, un país donde hay noticia cada segundo, un programa que promete, en donde tendremos invitados de lujo. Estaremos conversando con el secretario de Gobierno de Cúcuta, la localidad de Cúcuta, frontera con Colombia. También tendremos al analista político y experto internacional, ex embajador venezolano Diego Arria, y también estaremos hablando con Francisco Valencia sobre la situación de los enfermos crónicos en Venezuela. De esta manera damos inicio. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, de un tiempo para acá es testigo de cómo miles de venezolanos dejan atrás sus hogares huyendo de su país. Es irónico, ¿no? Digo eso de que el aeropuerto se llame Simón Bolívar, un lugar que con su nombre le hace honor a quien libertó al país, buscó lo mejor y hoy mudo, pero no ciego, ve quebrantado su legado. Pero no solo ese nombre, la hoy maldición de ser la ruta de escape, nos lleva hasta el oeste de la República Bolivariana, donde el puente internacional, también Simón Bolívar, ha sido el camino para que al menos unos 150.000 venezolanos en las últimas 2 semanas hayan cruzado a Colombia en busca de medicinas y alimentos. Hombres y mujeres lloraban de alegría y desesperación, cayendo prácticamente en los brazos de soldados extranjeros al salir de su país a través del puente Simón Bolívar. ¿Qué sigue? ¿Qué más lleva irónicamente el nombre del ídolo del fallecido Hugo Chávez y su revolución? ¿Será ironía, suerte, maldición o esperanza? Nos han humillado como venezolanos. Ese gobierno nos ha humillado, nos ha oprimido muchísimo. Y doy gracias a Venezuela que nos tenemos aquí, a los colombianos que nos dan la mano, gracias. Muy amable. Que Dios me lo bendiga y nos ayude, hermano. Si el expresidente Zapatero realmente quiere ayudar, yo públicamente lo invito, lo llevamos a un hospital, lo llevamos a una cola, le damos una vuelta por Venezuela para que vea la dura realidad que vive el pueblo venezolano. Tenemos 2 meses aquí en el área de admisión, funcionando como admisión y mitad sala de parto. Este es el área de sala de parto. Solamente cuentan con 3 cubículos para atención de parto y de mujeres que llegan pariendo. Es lo único con lo que contamos en la actualidad. Escuchen esto, ahora ellos dicen que van a restituir a los diputados del estado Amazonas, que no son diputados, y gancho, y le metemos los ganchos para que vayan presos por usurpador de funciones, por falso, por mentiroso. En este momento de deterioro extremo del gobierno, Maduro no está compartiendo el poder. Maduro lo que quiere compartir son las culpas. Andrea, antes de continuar con el programa, vamos a pedirle a nuestra productora Luigina que repita un extracto del clip que usted acaba de ver, algo que en realidad le rompe el corazón a cualquiera, y vamos a dejar que sea usted mismo el que juzgue estas imágenes. Así es, unas imágenes que valen más que 1000 palabras. Nos han humillado como venezolanos. Ese gobierno nos ha humillado, nos ha oprimido muchísimo. Y doy gracias a Venezuela que nos tenemos aquí, a los colombianos que nos dan la mano, gracias. Muy amable. Que Dios me lo bendiga y nos ayude, hermano. Esta era, Andrea, la reacción de un venezolano que este fin de semana tuvo la oportunidad de atravesar el puente Simón Bolívar y llegar a Colombia
en busca de comida, en busca de medicinas. Uno de los más de 100.000 venezolanos que cruzaron la frontera durante este fin de semana en busca de una esperanza, porque en su tierra ya no hay comida, no hay medicinas, no hay enseres básicos. Esto fue uno que seguro por pura casualidad alguien con un teléfono logró captar la imagen, pero quienes cruzaron la frontera y estuvieron allí contaban y revelaban que este tipo de episodios se repitió una y otra vez. Abrazaban a los militares colombianos, les agradecían la acogida, les agradecían la bienvenida, les agradecían abrirle las puertas de su casa para poder ellos, los venezolanos, comprar alimentos, medicinas y enseres de primera necesidad. Sí, vamos a dejar que sea usted el que juzgue, porque en Venezuela ahora la responsabilidad de abastecer de alimentos y medicinas al país está en manos de un general, el ministro de la Defensa, Padrino López. Tendrá la misma recepción, el mismo cariño, la misma esperanza por parte de los venezolanos que hoy depositan sus abrazos, sus lágrimas en soldados de un ejército extranjero. Esto ante la impotencia, como decías tú, Andrea, de no encontrar lo básico para la vida. ¿Entendemos? Alimentos y medicinas. Pues sí, bueno, es hora, no sé si vamos a hacer un enlace con Enrique Capriles. Vamos a hacer un enlace, como todos los martes, con el programa de Capriles Radonsky, del gobernador de Miranda, en su espacio Pregunta Capriles. Veamos qué dice. Me dicen que está en Nicaragua. ¿Qué tiene que hacer Maduro? Este país cayéndose a pedazos y Maduro en Nicaragua. Ven que ese señor no se toma en serio nada, ni el diálogo, ni ninguno de los problemas del país. Está en una celebración de la revolución sandinista en Nicaragua. Por favor, ¿cuánto le cuesta a Venezuela, a cada uno de los venezolanos, un viaje de Maduro al exterior? Pues no viaja solo, no viaja en avión comercial. Lo que cuesta moverse para un festejo. Usted me dirá si en este momento el país está para festejos, para que los venezolanos tengamos que costear la presencia de Maduro en festejos internacionales. Eso es lo que, para eso, bueno, esos son los únicos, esos son los poquitos que se quieren tomar una foto con Maduro. Y bueno, ahorita me desvié con ese tema, el tema es sobre la canasta alimentaria, volviendo a lo que decía hoy en el acto con los policías, que le decíamos a la prensa, en la conversación que teníamos en la prensa, que le explicábamos que falta un solo paso, es lo que falta, que el Consejo Nacional Electoral establezca la fecha de que nosotros vayamos a colocar nuestra huella para ese 20%. Y lo que tienen que hacer es cumplir la Constitución y cumplir los reglamentos. Pero bueno, ya vamos a explicar a detalles con sus preguntas. Aquí pregunta José Juan Pacheco: ¿pudiera la Asamblea Nacional emitir un documento que responsabilice a todo aquel que esté demorando el cambio? Lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, también lo explicábamos hoy a la prensa, el Consejo Nacional Electoral, todos los lapsos que están establecidos no son términos, no hay que esperar hasta el último día. Si se dispone, por ejemplo, aquí yo tengo un cronograma que se ha elaborado. Si cuando dice, por ejemplo, dentro de los 20 días, puede ser al primer día, no tiene que esperar los 20 días. Cuando dice dentro de los 15 días continuos siguientes, reitero, dentro. Por lo tanto, a José Juan ya han tenido que habernos dado la fecha del 20%. Y para completarle lo que le estaba diciendo antes, estamos en este momento debatiendo lo interno sobre lo que tenemos que hacer nosotros para que den la fecha. Porque es claro, es obvio que ellos no quieren dar la fecha ni quieren que haya revocatorio. Todos los voceros de la cúpula madurista, todos dicen, en eso sí se pusieron de acuerdo. En que obviamente ninguno quiere revocatorio, pero los venezolanos sí queremos revocatorio. Y por eso tenemos nosotros los venezolanos que hacer valer nuestra voz. Entonces, José, no hay ninguna, o sea, la demora
no es un tema de que la Asamblea ha hecho los exhortos, es que nosotros los venezolanos tenemos que ejercer la presión para que nos den la fecha del 20%, y ese es el debate interno, porque me han preguntado sobre las movilizaciones, le he dicho, bueno, estamos debatiendo sobre el cuándo y el cómo, cuándo y cómo, y qué hacer en este tema. Yo soy de la tesis de que los venezolanos, y eso es lo que se está, sabemos que viene lo del 20%, estamos movilizándonos por el país, organizando ese 20%, también informando a la gente para que todos hagamos la movilización que necesitamos para que terminen de dar la fecha del 20%. Aquí voy, déjeme responder. Aquí, bueno, déjeme, mientras yo voy actualizando, aquí, por ejemplo, partiendo de lo que yo les decía ahora, de los lapsos, ¿cuándo pudiéramos nosotros cuándo pudiera ser el revocatorio? El revocatorio pudiera ser cumpliendo con todas las fases que están establecidas en la resolución del 2007, de la que yo he hablado varias veces en este espacio y en la calle, en todas las entrevistas que hemos hablado sobre el tema del revocatorio. ¿Cuándo pudiera ser el revocatorio? ¿Qué fecha pudiera ser? El revocatorio pudiera ser el 27 de octubre, por ejemplo. El 27 de octubre, ya le voy a decir, para que usted lo tenga claro, el revocatorio pudiera ser, cumpliendo, reitero, con todas las fases, el revocatorio pudiera ser el domingo 30 de octubre, porque se iniciaría cumpliendo todos los lapsos que no son términos, el revocatorio pudiera ser el domingo 30 de octubre, el revocatorio pudiera ser el domingo 6 de noviembre, pudiera ser el revocatorio. Estábamos escuchando al líder opositor venezolano, gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, jugando un poco con lo que podrían ser las fechas, los plazos que tiene el Consejo Nacional Electoral para llamar a un referéndum revocatorio. Esto sí, después de pasar por el cumplimiento del 20% de las firmas que ahora deben recaudar. Es hora de hacer una breve pausa comercial. Recuerde www.cb24.tv y todas nuestras redes sociales. Ya volvemos. Continuamos con Es Noticia Venezuela y antes de continuar, para la redundancia, vamos a leer una nota que publica la prensa venezolana, la prensa local, donde dicen que la diputada y presidenta de la Comisión Política e Interior de la Asamblea Nacional, diputada opositora Delsa Solórzano, está denunciando que más de 1000 personas fueron despedidas de sus entes gubernamentales por firmar, la activación del referéndum revocatorio. Entre ellos se encuentran, Andrea, personal del CENIAT y de la Policía Nacional Bolivariana. Es una acción repetida que se repite cada vez que la cosa se pone difícil en Venezuela. Nos indican que ya tenemos vía Skype a nuestro primer invitado, es el político venezolano y ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, un reconocido experto internacional desde la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Nos acompaña el señor Diego Arias. Señor Arias, buenas tardes, bienvenido a Noticia Venezuela. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Estoy un poco ronco, pero todo lo puedo. No se preocupe, no se preocupe. Valoramos y apreciamos el tiempo a pesar de la indisposición de salud, pero bueno, lo escuchamos muy bien y estamos muy atentos a sus impresiones y queríamos empezar preguntándole sobre la situación actual de Venezuela. Se acaban los días para que se lleve a cabo un referéndum revocatorio. Este mismo año estamos hablando inclusive de un eventual diálogo entre oposición y gobierno que no está planteado todavía, sin embargo, hay quienes quisieran
que este tipo de diálogo se implementara en el país. Cientos de miles, estamos hablando más de 100.000 venezolanos cruzaron la frontera, es decir, en busca de medicamentos y alimentos este fin de semana, la frontera colombo-venezolana, una situación difícil la que se vive en Venezuela. ¿Cuál es su lectura de la situación actual y cuál es su lectura de la salida a esta crisis venezolana? Bueno, sí, evidentemente, si tú pides cuál sería la salida, ya habríamos salido. Pero yo sí cuál hay manifestaciones que son evidentes de la tragedia venezolana. Esas personas buscando medicinas, alimentos en Colombia, un país que más bien iban los colombianos a comprar en nuestro país, es una dimensión. Todas estas dimensiones públicas externas son conocidas. Hay una de fondo, es que en general los gobiernos de América Latina o no han querido o no se han dado cuenta que en Venezuela no hay un gobierno, que en Venezuela lo que hay son pandillas que gobiernan y actualmente esas pandillas están controladas nada menos que por la fuerza militar, que es la que realmente gobierna y tiene el poder en Venezuela. Eso hace de la situación venezolana muy particular, única realmente en la historia de América Latina. Una asamblea legislativa que controlamos en 2/3 partes y que no nos sirve de nada, porque evidentemente la han esterilizado con la Corte Suprema de Justicia. Un gobierno que tiene el rechazo del 80 al 85% de la población. Un derecho constitucional al revocatorio, como tú señalabas, que nos lo quieren negar y lo van a negar. No tengo la menor duda. E insistiremos, combatiremos, pero lo quieren negar porque significa la salida por lo menos del mandatario principal. O sea, Venezuela está enfrentado a algo que yo he participado en muchos conflictos en el mundo de resolución de conflictos, incluso en la propia Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, o en África, con los Balcanes. Nunca se ve una situación como esta. Nada menos que el país que era un país más rico de América Latina, convertido en una casa de beneficencia, en la cual el salario es increíble. El salario mensual de la gente que tiene un sueldo mínimo es el equivalente a $15, lo cual es casi lo que le pagan por hora en los Estados Unidos a un trabajador. O sea, estamos en una circunstancia en la cual nunca en la vida pudimos haberlo imaginado. Pero voy a parar aquí para que tú me hagas la otra pregunta. Señor Arria, la segunda pregunta. Escuchamos al defensor del pueblo Tarek William Saab decir que Venezuela no vive una crisis humanitaria. Esto según Naciones Unidas y el concepto que tienen. Usted que fue representante permanente, presidente del Consejo de Seguridad, ¿Venezuela vive o no una crisis humanitaria hoy en día? No, te digo una cosa, no solamente lo negó él, lo negó la canciller de Venezuela en la OEA. Y por supuesto, el mundo entero está viendo lo que acontece. Un país donde de cada 10 medicinas faltan 7, donde para ya no hablar de las colas por los alimentos, los hospitales colapsando. Nosotros estamos viviendo una crisis humanitaria como yo no he visto en América Latina en 100 años. La peor que habíamos visto en un momento dado fue Haití con los terremotos. Nosotros tenemos proporcionalmente una crisis aún peor, porque en Haití la comunidad internacional se movilizó inmediatamente y permitió el acceso a alimentos, medicinas, asistencia. En Venezuela, como niegan la realidad, el gobierno se ha negado incluso que, por ejemplo, Cáritas envíe comida, alimentos. Cometen un doble crimen. Uno, haber creado esta situación, y dos, aún negarlo y negándolo, lo que hacen es continuar profundizando el hambre, las enfermedades y las muertes en Venezuela. Eso es, Carlos, la realidad. Una pregunta, señora Arria. Fíjese, usted hacía mención de la participación de la canciller Delcy Rodríguez en la Organización de Estados Americanos. Han pasado ya varias semanas desde esa reunión en la cual se habló de la situación de Venezuela y se activó la Carta Democrática o el proceso de la Carta Democrática. Desde entonces ha habido silencio por parte de la Organización de Estados Americanos. Usted, como experto en temas internacionales, diplomático, venezolano, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y cuánto tiempo más habrá que esperar para tener un pronunciamiento por parte de la OEA? Permítame que les diga algo. La propia oposición, los sectores de la oposición, carga con una responsabilidad enorme en esa materia.
porque cuando el secretario general iba a llevar su informe al Consejo Permanente de la OEA, el Miami Herald develó que había una reunión secreta entre representantes de la oposición con representantes del gobierno en la República Dominicana. En ese momento yo dije, eso tendrá consecuencias muy negativas para el proceso porque casi desmontaron el informe del secretario general. Y al haberle dicho al mundo que estábamos conversando, que estábamos dialogando, evidentemente todos los gobiernos de América Latina eso le parecería muy bien si eso fuera cierto. Entonces dijeron, bueno, vamos a darle un chance al diálogo, a la conversación, olvidándose de que los 3 seleccionados justamente fueron escogidos por el régimen de Maduro, por algunos, San Pedro UNASUR, y 1 o 2 miembros de la oposición venezolana. Eso nos ha perjudicado notablemente. Casi tiene de manos amarradas al secretario general, porque cada que el secretario general dice vamos a actualizar el informe, vamos a profundizar en lo que significa lo que tú llamaste la apertura del proceso, salen unas voces que le dicen, bueno, pues mire, los venezolanos están en un proceso de diálogo, tienen a Rodríguez Zapatero, a Leonel Fernández, a Torrijos, y ahora de repente hasta un representante del Vaticano. O sea, la oposición cayó en manos de un juego del gobierno, del régimen, creando esta situación que realmente nos ha perjudicado, te lo repito, notablemente. Señora Arria, usted dice que con el diálogo nacional peligra hasta el referéndum revocatorio. ¿Por qué si las dos partes se sientan a hablar, a llegar a un diálogo, peligra el referéndum revocatorio? ¿Cuál es el plan de cada quien? Bueno, veo que leíste lo que yo dije. Yo digo lo siguiente. ¿Qué es un diálogo? Imagino una conversación. En toda negociación uno da, el otro cede, una vez uno cede, el otro recibe. ¿Qué podemos dar los venezolanos al régimen? Vamos a decirle entonces que no queremos que liberen a los presos políticos, o no queremos denunciar que Maduro puede que no sea venezolano, o que vamos a renunciar al referéndum, al revocatorio. O sea, nosotros realmente no tenemos nada que dar, porque ¿qué podemos dar nosotros si somos las víctimas, teniendo todos los derechos constitucionales nos lo están negando? Esa es la realidad. Entonces, cuando hablan de diálogo, esto sirve para prolongar, es una especie de salvavidas al gobierno venezolano. Ya lo hicieron en el 2014, con consecuencias funestas para el país. Y yo temo que lo estamos repitiendo, porque hemos creado la imagen de que hay un diálogo, tenemos unos expresidentes que están con nosotros, la oposición está dispuesta a hacerlo, pero al mismo tiempo yo digo, si queremos el revocatorio, nosotros lo que queremos es plantarnos en lo que queremos, y eso es lo primero que debemos pedir. Pero el gobierno ha dicho, no, yo no me siento con ustedes porque el revocatorio no lo vamos a hacer. Y no nos lo dicen en chino, nos lo dicen en español, muy mal español, por cierto, que usan, pero nos lo dicen claramente, diariamente, Maduro, Cabello, y yo el otro día dije, Carlos, que los únicos que realmente tienen la capacidad de negociar son los militares, porque los que realmente tienen el poder son los militares, y a los que le convendría negociar es a los militares. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos a los militares, instruye a usted a su mandadero Maduro a que haga el revocatorio en octubre, por ejemplo, y nosotros podemos negociar con los militares que no vamos a perseguir a determinados generales o coroneles, de que la disminución de las penas o no habrá persecución de la justicia internacional. En fin, estoy resumiendo, pero los militares tienen la capacidad porque tienen el poder. Así fue como nosotros en El Salvador negociamos la paz. Nos sentamos justamente con los jefes de la guerrilla y los jefes del gobierno, porque ambos tenían el poder. Y es muy desagradable a veces sentarse con gente que ha matado a montones de otras personas, pero cuando es necesario hay que hacerlo. Este no es el caso nuestro. Con Maduro no tiene ninguna clase de poder. Son pandillas arrimadas a Miraflores. El poder es de la Fuerza Armada. Señora Arria, en este momento, desde la semana pasada, le fueron otorgados superpoderes o poderes especiales al actual ministro de la Defensa, el general Padrino López. ¿Cree usted posible sentarse a dialogar con una figura como Padrino López? Bueno, lo que han hecho es certificar, oficializar que el jefe de Venezuela es Maduro, es Padrino. Y nada menos, el que lo ha anunciado es su mandadero, que es al mismo tiempo Maduro. Sin embargo, el mismo Padrino, dentro de ese proceso que yo te señalaba de negociación, tiene que consultarlo con Cuba. Padrino es un hombre manejado también
como es la cúpula militar venezolana, manejado desde Cuba. Entonces, el problema que tenemos realmente es con los militares y con la anuencia. Si en la anuencia de los cubanos harán todo lo imposible para sabotear el proceso venezolano. Pensar que con los hermanitos Rodríguez y con los cabellos de este mundo nosotros vamos a tener solución o con Maduro, eso es imposible. Señor Arria, vamos a hablarle en venezolano. Parece, según la fotografía que usted nos está mostrando, que el juego está trancado. ¿Cómo destrancar esto y que las cosas en Venezuela fluyan sin diálogo, cumpliendo la Constitución, como usted dice, dialogando con otras partes? ¿Cómo destrancar el juego hoy? Bueno, aquí es secreto entre nosotros tres, ¿verdad? Confidencialmente. Yo creo que al momento en que el régimen cierre las puertas definitivamente al revocatorio, la dirigencia política nacional tiene que convocar al país y decirle muy claramente, nos han cerrado la puerta institucional. La libertad tiene costo, tiene un precio, a veces son muy altos, pero nosotros no vamos a conseguir la libertad y rescatar nuestros derechos, como muchos piensan que es haciendo cola para votar 3 o 4 horas y ahí se acabó tu contribución como ciudadano. Mientras que no entendamos de que en la medida en que no haya, y no estoy hablando de una manifestación violenta ni nada que se le parezca, pero sí de la presencia en las calles, si no hay una presencia fuerte y no quieren que marchar, que estén en las puertas de las casas 1 hora del día tal, que el país y el mundo sienta de que el poder del pueblo. Es lo que pasó ahora en Turquía. Ustedes vieron que cuando estaban tumbando a Erdogan, llamaron al pueblo. La diferencia es que Erdogan allá tiene más del 50% de apoyo. En Venezuela no saldría nadie a apoyar a Maduro, pero sí, nosotros no salimos a apoyar una puerta de salida, que es el revocatorio. Y te digo algo, el revocatorio para mí es apenas el primer paso. El segundo paso para mí fundamental es ir a una constituyente que nos permita refundar a Venezuela, hacer otra república, porque el problema no está en quítate tú para ponerme yo, como piensan muchos políticos de la oposición, que les interesa más llegar a un puesto que realmente recomponer, refundar y hacer otro país. Yo creo en ese otro país, pero me doy cuenta que el revocatorio es el primer paso y es un paso fundamental. Señor Arria, vamos a hacer una hipótesis, vamos a jugar un poco con escenarios. Se da el revocatorio, sale el oficialismo del poder, entra la oposición a Miraflores. ¿Qué características, cómo sería el perfil del presidente que necesitaría Venezuela en ese momento? ¿Y cómo llamar ahora a que es oficialismo hoy, será oposición mañana, a un diálogo? ¿Cómo debe ser el próximo presidente de Venezuela y cómo debe aliviar la ruptura que hay hoy entre los venezolanos? Me estás tentando a que diga lo que pienso. Esa es la idea. Yo lo dije en las primarias. La salida de Venezuela no será convencional. No conozco ninguno de los dirigentes políticos que tenga la experiencia, la capacidad para enfrentar solo una transición que será la transición política más compleja que ha tenido cualquier país en América Latina. Pero los noto que todos se sienten con pleno conocimiento, que están sobrados. No están sobrados. El problema económico, el problema institucional, el problema jurídico, el problema reinstitucional de las Fuerzas Armadas, el problema de recomponer el tejido internacional de Venezuela, requiere mucho conocimiento. Y eso no lo hace una sola persona, Carlos, que es lo que te quiero decir. Yo planteaba de que para mí tiene que haber un consejo de gobierno, 5 o 7 personas. Pero hay algunos que piensan que si tú tuviste una experiencia en Río Chico ya puedes arreglar los problemas nacionales. Eso no es así. Esto no es un problema de niños. Este es el desafío más complejo. Y si no se entiende así, en esa especulación que tú me señalas, imagínate que se haga en noviembre el referéndum. Lo ganamos, por supuesto. A los 30 días sube un dirigente político X, no le vamos a poner nombre. Si tú no has cambiado el modelo político que tienen en los tribunales de Suprema Justicia, los fiscales, el Consejo Nacional Electoral, tienen 2 millones de personas enquistadas en la administración pública, tienen 100.000 personas enquistadas en petróleo de Venezuela. No se puede gobernar. Y si no se puede gobernar, ¿cuál es el problema? Van a decir, fíjense, estos tipos no pueden gobernar porque estamos en edición gobernando con un barril de petróleo a $40 y ellos gobernaron con $140. O sea, los contrastes, las comparaciones van a operar contra nosotros. Y si no estamos preparados para realmente enfrentar seriamente lo que es la reestructuración del país,
vamos a estar en una permanente inestabilidad. Imagínate lo que son los grupos colectivos, los grupos paramilitares. Esos grupos no van a cesar. Los que están dentro de la industria petrolera sabotearán. Lo que está es que hay una tresatura, como dicen los italianos, un tejido a lo largo de todo el país, donde han metido toda clase de trabas, obstáculos, que hacen que el Estado que han creado asfixie las posibilidades individuales de los venezolanos y, por supuesto, asfixie la posibilidad del Estado como nación, como un todo. O sea, aquí una persona, yo siempre decía, yo no sé todo, pero sé a quién consultarlo. Estos no consultan. Me da la impresión de que la evidencia política, que se siente muy sobrada, no consultan, piensan que lo saben de todo y nunca en su vida han ni se sentado a discutir un conflicto de ningún tipo que no sea como en el pasado, que era negociar que pongan un miembro del Tribunal Supremo de Justicia o que pongan el Consejo Electoral. Esas son pequeñas componentes. Aquí estamos hablando de rescatar nada menos que la libertad y los derechos de un país, y un país que puede ser muy importante en la medida que nos enfrentemos con seriedad. Señora Arria, siempre es un placer conversar con usted. Rescatar la libertad, y la libertad tiene un precio alto. Son frases que vamos a rescatar de esta conversación que hemos tenido en Es Noticia Venezuela. Gracias nuevamente por los minutos concedidos. Que no los haya escandalizado con este secreto que compartí con ustedes dos. Muchas gracias, señora Arria. Siempre es un placer. Es hora de hacer una pausa comercial. No se despegue. En breve continuamos con más de Es Noticia Venezuela. Nosotros no vamos a cederles nada. Es más, yo estoy sacando la cuenta y creo que el año que viene tampoco les da chance de hacer referéndum. Debo decir sobre el revocatorio que es uno de los temas que obviamente está en la mesa, va a estar en la mesa del diálogo, y que todos tenemos que atenernos a que hay un Consejo Nacional Electoral. Que es el que tiene la palabra. Claro, que tiene que decidir, por supuesto, y que tiene que establecer las pautas. Eso es lo que corresponde. Y en este momento Es Noticia Venezuela y es noticia Francisco Valencia, presidente, leo para ustedes, de CODE Vida Venezuela, la coalición de organizaciones por el derecho de la salud. Desde Caracas, vía telefónica. Señor Valencia, bienvenido a CB24. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, de verdad, para hablar un poco de la situación crítica que está pasando los venezolanos con el tema de la salud en Venezuela. Señor Valencia, usted dice, o su movimiento Codevida dice que la salud no es un favor, es un derecho. ¿Existe aún ese derecho en Venezuela? Lamentablemente, aunque lo diga la Constitución en su artículo 83, 84, 85, donde el Estado está obligado a garantizar no solamente la salud, sino la vida de las personas, no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo simplemente porque ahora en Venezuela no están las garantías mínimas para garantizarlo. Y cuando me refiero a garantías mínimas, estamos hablando de que en Venezuela existe una escasez de medicamentos del 90%, una escasez de insumos médicos que también alcanza el 80%, y las condiciones hospitalarias que estamos viviendo hoy en día son condiciones totalmente insalubres, y la falta de equipos para hacer diagnósticos, que están todos dañados, te da un panorama muy crítico en Venezuela. Y dado a la situación financiera que está atravesando Venezuela, es imposible, no hay manera de que el gobierno nacional pueda solventar la situación de salud en Venezuela sin una ayuda internacional. Y es por eso que Codevida ha insistido que, primero, la salud es un derecho, no se ruega y no se pide, se debe garantizar, y el gobierno debe garantizarlo porque lo establece la Constitución. Y segundo, le hemos pedido, inclusive en reuniones privadas con la ministra de Salud y todas las autoridades competentes vinculadas al tema del gobierno, que es necesario y deben entender que no hay otra salida para solucionar el tema de salud en Venezuela, sino activar los mecanismos de ayuda internacional, que primero no tienen ningún costo para el gobierno monetario, segundo, es unos mecanismos que se activan en un periodo de 72 horas, y es algo importante que hay que destacar. Cualquier mecanismo internacional a través de las Naciones Unidas es coordinado con la Organización de la Salud, y a su vez estos mecanismos son de la mano del Ministerio de Salud del país, donde tiene la situación crítica en el tema de salud. Cuando estamos hablando de ayudas internacionales,
no solamente es ayuda de medicamento, la gente debe entender que no es el medicamento solamente, sería saneamiento de los hospitales, los principales hospitales del país, equipamiento y reparación de equipos dañados en los hospitales del país, asesoría técnica y obviamente insumos y medicamentos, abastecer el mercado de insumos y medicamentos. Y estas ayudas no son ayudas de un mes, de 2 meses. Aquí llega una comisión técnica, evalúa la situación, ellos determinarán hasta qué punto podría ser la ayuda humanitaria y cuánto tiempo tardarían en solventar o por lo menos poner la situación en una situación viable para que la gente pueda tener acceso a los medicamentos y los insumos en el país. Francisco, para la audiencia que nos sintoniza en Centroamérica y el resto del mundo, tú eres una persona que eres un trasplantado renal y entendemos que los pacientes que han tenido que ser sometidos a una operación de trasplante de algún órgano tienen que tomar medicamentos que le garantizan su calidad de vida. Hoy en Venezuela esos medicamentos son de difícil, por no decir escaso, acceso. ¿Cómo vive un trasplantado, independientemente de la situación de su trasplante, pero cómo vive un trasplantado en Venezuela hoy? ¿Cómo hace para conseguir esas medicinas? ¿Cuáles son esas peripecias que tiene que hacer un venezolano trasplantado para poder adquirir los medicamentos? Sin duda es una buena pregunta, es una situación difícil. No solamente yo soy trasplantado, mi esposa es trasplantada y hablo también en nombre de los miles de trasplantados en Venezuela y las miles de personas que dependen de medicamentos de alto costo, personas con cáncer, linfoma, VIH, etcétera. En Venezuela actualmente hay una situación que estamos denunciando a las Naciones Unidas, que no solamente hay una escasez grave de esos medicamentos de alto costo que nosotros llamamos, sino que lo poco que queda en el país lo están racionando. ¿A qué me refiero esto? Que, por darte un ejemplo, a un trasplantado, a mi persona, el médico considera, según mi trasplante, mi peso y mi situación de trasplante, me prescribe 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la tarde de un medicamento inmunosupresor. Se van con informes médicos, se van al Seguro Social, y el Seguro Social te dice, no, que ellos consideran que debes tomar menos. O sea, el Seguro Social está tomando la decisión por encima del médico tratante de colocarte las dosis. ¿Por qué es peligroso? Porque la concentración que te prescribe el médico no está haciendo el efecto que debería hacer, porque si te están bajando la dosis es otro tipo de concentración. Entonces, estamos viviendo momentos de angustia, las personas que vivimos con condiciones de salud crónica en Venezuela, hemos tenido meses, estamos hablando de meses, donde hemos tenido situaciones difíciles, que hemos tenido que acudir a instancias internacionales para tratar de solventar la situación de aquellos trasplantados que han dejado de tomar el medicamento para no perder su órgano trasplantado. Hay personas que obviamente tienen algún tipo de recursos o familiar en el exterior que han mandado medicamentos al país, pero sin embargo el 90% de la población afectada en el país de enfermedades crónicas no tiene esa capacidad de responder financieramente. Entonces, bueno, ha sido una situación difícil que hemos estado denunciando porque están aplicando este racionamiento, porque ya nos hemos reunido con las farmacéuticas, no han hecho más compras y obviamente por la crisis financiera que está viviendo Venezuela, que hay algo que aclarar, que la situación de salud no se agravó, no se agravó porque los precios del petróleo, claro, los precios del petróleo la agudizó, pero esto viene ya reflejándose hace más de 4 años que hemos venido denunciando que la situación de salud venía deteriorándose en el país. En fin, es una situación muy difícil que están viviendo las personas en el país, los niños con cáncer, los niños que convulsionan, que no consiguen medicamentos. Para darle un ejemplo a las personas que viven en los países de Centroamérica, en Venezuela ni siquiera hay. El otro día estuvimos en el hospital principal de niños en Venezuela, llevándole insumos médicos que llegan de venezolanos en el exterior, que han sido protagonistas en salvar la vida de los venezolanos aquí, porque son los que han mandado insumos y medicamentos. En ese momento entra una enfermera y le pregunta a alguna de las madres que si tenía algún yelco, y para que los que no sepan, un yelco es una aguja para agarrar la vía a uno de los niños que estaba recién entrando hospitalizado. Ni siquiera agujas, vendas, guantes hay en los hospitales para poder atender a la población venezolana. Es una situación
que se cuenta y a veces no se cree a nivel internacional, pero cuando vienen a visitarnos aquí, demostramos las situaciones de los hospitales, llevamos testimoniales de personas que sus hijos han fallecido por falta de medicamentos, es cuando ven la realidad. Yo lamentablemente he acudido en estos últimos 2 meses a 3 funerales de niños que han fallecido por falta de medicamentos, por falta de atención médica. Nos preocupa que en estos últimos 3 meses las muertes que se han reportado se han incrementado cada vez más común, o sea que ya antes tú reportabas un fallecimiento por falta de insumos cada tanto tiempo, ahora es casi semanal. Entonces es una situación muy delicada que la ministra, antes de ser ministra, es pediatra y médico y lamentablemente la ideología está por encima de cualquier situación de salud en Venezuela. Entonces, para los que están en el exterior, la situación de Venezuela es de crisis humanitaria, guste o no le guste el gobierno nacional. Todas las instancias internacionales de ayuda están al tanto de la situación en Venezuela, porque así le hemos hecho notificar. Inclusive hoy hubo un llamado de las Naciones Unidas al gobierno venezolano para que permita la ayuda internacional, y se le ha negado inclusive la visa a un alto comisionado de las Naciones Unidas para que venga él mismo a inspeccionar la situación de salud y de comida en Venezuela, porque no quieren mostrar la realidad. Y ya las autoridades, tanto los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todos entes internacionales están claros de la situación de Venezuela. Pero, como tú sabes, aquí en Venezuela no puede entrar ningún organismo internacional sin el consentimiento del gobierno venezolano, y hasta ahora lamentablemente no lo ha dado para que entre la ayuda. Señor Valencia, tenemos que hacer una pausa comercial. Yo le voy a dejar algo en el aire. La ministra de Salud, ministra Melo de Venezuela, dice que no faltan medicinas en Venezuela, que lo que faltan son marcas comerciales, pero sí hay medicamentos. Vamos a hacer una pausa y yo quiero que al regreso usted le responda a la ministra Melo cuál es o qué tan grande es el problema, pero directamente a ella. Vamos a una pausa y ya regresamos. Esto es Noticia Venezuela. ¿Qué es lo que quiere? Que uno se siente a negociar para aprobarle un programa económico fantasmagórico que lo que va a traer es más ruina. Ahora el requete disparate de entregarle a los militares la etapa final del saqueo. Como que si no tuvieran 17 años, militares y civiles del gobierno volviendo trizas, alimentos, medicinas, importaciones y dólares. Entonces, en el colmo del remate, como dicen, para rematar, para llegar al llegadero, bueno, le va a entregar esta última etapa de esta desgracia, de esta tragedia, a los militares para que terminen de raspar la olla. Eso es una vergüenza. Continuamos, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, @cb24tv en Twitter. Sea copiloto de este programa, opine y acompañe esa opinión con la etiqueta En Venezuela. Señor Valencia, dejamos una pregunta al aire, o más bien una reflexión. Leo para usted palabras de Luisana Melo, ministra de Salud de la República Bolivariana de Venezuela. Abro comillas: no importa que no tengamos tachipirino o atamel, tenemos que buscar el principio activo, que es lo que cura la enfermedad. ¿Qué le responde usted a la ministra Melo con respecto a estas palabras? Bueno, nosotros le hemos respondido, fíjate, aquí en la farmacia, cuando tú acudes a buscar un medicamento, puede ser que tú digas el nombre comercial, pero ya la farmacéutica está acostumbrado, los farmacéuticos, a darte opciones, así sea por el principio activo, pero tampoco los hay. Entonces, la ministra sigue mintiendo descaradamente, que por cierto, unos días da unas declaraciones, da unas cifras, al día siguiente da otras cifras, ella misma se contradice. Por lo menos el otro día me preguntaron sobre unos medicamentos antirretrovirales para personas con VIH, ella decía que es que el laboratorio se había ido al país, y era mentira, el laboratorio estaba en Venezuela. Lo que pasa es que no tienen idea de lo que están haciendo. La situación en el tema de salud es tan complejo, porque es una situación muy compleja lo que se está viviendo en Venezuela con el tema de salud, que ellos no tienen ni idea qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Y es por eso que las ONGs en derechos humanos, en derecho a la salud, hemos intentado inclusive darle recomendaciones al gobierno nacional de qué debería hacer y qué es lo que está pasando en análisis que hemos hecho nosotros en el sistema de salud. Pero lamentablemente las autoridades están ciegas, están sordas a escuchar las recomendaciones que las ONG han tratado de llevar a la mesa,
para que ellos busquen de alguna manera la solución. A hoy en día, insistimos, no hay solución en Venezuela en el tema de salud, hay una situación financiera muy crítica, la deuda solamente en el área farmacéutica asciende a los 6.000 millones de dólares, deuda vieja, y ya ningún proveedor a nivel internacional te va a hacer un despacho de medicamentos si no hay un pago por delante. Entonces, es una situación muy compleja. Si el gobierno nacional quisiera cancelar parte de esa deuda hoy en día, los laboratorios farmacéuticos, los nacionales como los transnacionales, tardarían hasta 6 meses en poder poner a producir los medicamentos. Es muy tarde, la gente va a seguir falleciendo. Y es por eso que nosotros vamos a insistir en las instancias internacionales. Es una terquedad por parte del gobierno no aceptar, están condenando a las personas a muerte, a no aceptar a la ayuda internacional, y es por eso que siempre estos programas internacionales son oportunidades para hacerle saber a la comunidad internacional lo que está pasando en Venezuela en materia de salud. Ardua y loable la labor que Codevida, en compañía de su presidente Francisco, pues llevan a cabo día a día para tratar de levantar esa voz, de ese grito, ese llamado al derecho a la salud en Venezuela. Francisco, gracias por acompañarnos estos minutos en Es Noticia Venezuela y poder pues dibujarle a nuestra audiencia la situación, difícil situación que viven los enfermos, que vive la salud venezolana actualmente. Muchas gracias por tus minutos. Gracias a ustedes por estar pendientes y a aquellos que quieran seguir a Codevida a través de Twitter, @Codevida. Muy amable por la atención por los venezolanos. Gracias, estábamos conversando con Francisco Valencia, presidente de Codevida, @Codevida, si quieren seguirlos en las redes sociales. Difícil la situación de la salud, reseñaba cómo los niños venezolanos están padeciendo esta dura realidad que les impide el derecho, el sagrado derecho constitucional además de la salud, como lo establece nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela. Sí, como decía Francisco Valencia, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela está condenando a muerte a sus enfermos. Les damos esa frase, una reflexión. Bueno, hemos casi ya llegado al punto final de esta nueva edición de Es Noticia Venezuela. Agradecerles a ustedes también por la sintonía. Recuerden, pueden seguirnos también a través de nuestro sitio en internet www.cb24.tv, a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Así es, sea el copiloto de este programa, opine, su opinión es importante. Acompañe esa opinión con la etiqueta En Venezuela. Ha sido un placer, nos despedimos, hasta la próxima semana. Antes de ser historia, primero fue noticia y usted lo vio aquí en CB24. Que Dios los bendiga.